con respecto a la sabiduría, con respecto a venir y vivir vidas que son sabias, vivir vidas que reflejan lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en Dios y Él es sabio y a Él le pertenece el poder y la sabiduría. Y entonces cuando estudiamos el libro de los Proverbios, estamos teniendo acceso a la mente y al corazón de Dios, y al seguir todo lo que en ellos lo leemos, vamos a poder vivir vidas llenas de sabiduría. Y en este día vamos a estar en el libro de Proverbios, capítulo número 4, y le invito a que nos pongamos de pie. Son 9 cortos versículos para reverencia a la palabra del Señor. El libro de Proverbios, capítulo 4, de los versículos del 1 hasta el 9. Y si gusta lo leemos todos juntos. Dice así: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oramos. Padre, te damos gracias porque en esta noche podemos estar una vez más en tu casa. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí dispuestos a aprender y ver lo que es que tú nos quieres decir en esta noche a través de estos proverbios. Señor, ayúdanos a ser oidores atentos a tu voz, a lo que tú nos quieres decir, y que nuestro corazón pueda estar abierto en estos momentos en que vamos a estudiar tus sagradas escrituras. Señor, te doy gracias por este gran privilegio de poder abrir tus escrituras y poder ver la sabiduría de Dios en ella. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Y vamos a estar extrayendo el contenido de este proverbio, de estos nueve versículos que acabamos de leer, y vamos a ir versículo por versículo viendo qué es lo que Dios nos quiere decir en cada uno. Esa es la mejor manera de estudiar la palabra, es con la palabra misma, y que ella misma nos diga su contenido, su definición y lo que nos quiere enseñar. El primer versículo, ¿qué es lo que dice? Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. ¿Cuántos son padres aquí? Yo no soy padre todavía, pero este proverbio se refiere a dos personas. Se refiere a padres y se refiere a hijos. Y si todavía no eres un padre, definitivamente eres un hijo. Cuando nosotros nacemos necesitando a nuestros padres en cada momento. Desde el momento que salimos del vientre de nuestras madres, necesitamos ser atendidos por ella, necesitamos que ellas nos den comida, que nos den atención, que nos den amor, calor y que nos den enseñanza. Y cuando nosotros nacemos no sabemos cómo hacer nada. Lo único que sabemos hacer es comer. ¿Y quiénes son nuestros primeros maestros en la vida? ¿Quiénes fueron las primeras personas en tu vida que te enseñaron algo? ¿Quiénes fueron? Mis padres. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que nos enseñaron nuestros padres cuando estábamos pequeños? Además de no corres en la casa, no salgas con ese muchacho. ¿Cuáles son algunas de las cosas que los padres de ustedes les dijeron cuando eran pequeños? No mientas. ¿Algo más?
Nos enseñan a comer, claro, las pupusas. Y lo que este proverbio nos está diciendo es: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Tenemos que verlo. Hay dos audiencias aquí. ¿Quién es el que escribió esto? El rey Salomón. El rey Salomón escribió casi la mayoría de los proverbios, y cuando dice oíd, hijos, él se dirige a una persona en específico, que son sus hijos, obviamente. Pero también aplica para nosotros, los hijos de un padre. Obviamente no somos hijos de Salomón, pero sí somos hijos de Dios. Y cuando dice oíd, hijos, la enseñanza de un padre, está diciendo: hijos, ustedes y yo, esto aplica para ti. Vayamos a Primera de Crónicas 3:10. Y ahí vamos a poder ver rápidamente todos los hijos y la descendencia de Salomón. Y cuando dice estas palabras, hijo mío, escucha, se refiere a que este padre que está escribiendo estas palabras quiere que este hijo que lo lea. El hijo de Salomón se llamaba Rehoboam, y cuando dice aquí, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, él quiere que ese hijo haga lo que él le dice. Pero lo que vemos después es de que el hijo de Salomón no lo hizo y tuvo un reinado malvado. O sea, no escuchó la palabra de su padre, no hizo lo que este proverbio dijo, y por consecuencia tuvo un reino que no fue de agrado a Dios. Y también dice: estad atentos. ¿Cuántas veces has hablado en tu casa y tus hijos están haciendo otra cosa y no te ponen atención, ¿verdad? O los que están casados, hablas con tu esposa y le dices: hey, algo, y no te pone atención. O tú le dices a tu marido: mira, no dejes la ropa ahí, pero siempre la deja. Dice: estad atentos. ¿Para qué? Para que conozcáis cordura. ¿Alguien sabe qué es cordura? ¿Qué significa cordura? Dice: hijos míos, estad atentos a la enseñanza de un padre, para que conozcáis la cordura. O sea, escucha las palabras de tu padre para que conozcáis la cordura. ¿Qué es la cordura entonces? ¿Alguien sabe? Sabiduría, ok. Respeto, ok. ¿Alguien más? ¿Qué significa cordura? ¿Han escuchado una vez que alguien dice: esa persona es cuerda? Eso significa cordura. Entonces, un autor lo definió así. Dice: la mejor manera de explicar lo que significa cordura es diciendo que cordura es lo contrario a locura. Todos sabemos qué es locura, ¿verdad? Entonces, cordura está aquí y locura está aquí. ¿Y cuántos proverbios hemos leído acerca de la necedad, acerca de ser torpes, acerca de ser locos? Proverbios 1:22, los necios aborrecen el conocimiento. Proverbios 5:23, y por su mucha necedad perecerá. Proverbios 12:15, el camino del necio es recto a sus propios ojos. Una y otra vez Dios nos quiere librar de ser no cuerdos, de ser locos, de ser necios. Dios te quiere librar y quiere que tú seas cuerdo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Escuchando a tu padre. ¿Qué le pasa a la gente que no escucha a sus padres? ¿Alguien aquí fue desobediente a sus padres cuando estaba pequeño? Todos. Mi papá me decía: tenés que estar en la casa a tal hora. Llegabas. ¿Verdad que no? Tu papá te decía: saca buenas notas en la escuela. ¿Lo hacías? No. ¿Qué le pasa entonces a la gente que no escucha a sus padres? ¿Les va mal? El proverbio nos está diciendo
que los que no escuchan a sus padres no tienen la cordura, no son cuerdos. Entonces, si no son cuerdos, ¿qué son? Locos. Si alguien no escucha a sus padres es porque está loco, porque tu padre sabe cómo guiarte, él ya ha pasado por eso. Y si tú no escuchas la palabra de tu padre, no eres cuerdo, porque no estás escuchando a alguien que tiene más experiencia que tú. Lo opuesto a la locura es la cordura, y si quieres tener la cordura, debes escuchar a lo que dice tu padre. Y sigue diciendo aquí, versículo 2, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. ¿Qué significa la palabra enseñanza? ¿Alguien me puede decir? Guiar, ok. ¿Qué significa la palabra enseñanza? Pueden participar. Ser maestro, ok. Guiar, ser maestro. La palabra en hebreo que se usa aquí es la palabra lekaj, que significa instrucción. Vayan a Deuteronomio 32:2 en sus Biblias. Deuteronomio 32:2, si no ahí está en la pantalla. Dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Esta es la misma palabra que se acaba de usar en el libro de los Proverbios. Y después dice, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna, como la grama y como las gotas sobre la hierba. Es muy interesante este versículo aquí, el versículo 2, porque la enseñanza que Dios da goteará como la lluvia. Se los explico. ¿Cómo cae la lluvia? En gotas. No cae de un montón de agua, ¿verdad? Caen gotas. Y la enseñanza que Dios da goteará como la lluvia. Hemos estado todas estas semanas queriendo saber qué es la sabiduría, yendo tras la sabiduría. Yo quiero tener más de ella. ¿Qué es la sabiduría? Pero es así es como Dios ha decidido que nosotros la obtengamos. No la vamos a poder tener toda en esta vida, pero la enseñanza de Dios gotea como la lluvia. Le pongo un ejemplo. ¿Alguien de aquí tiene plantas en su casa? Nadie. Ok. ¿Y qué es lo que tienes que hacer con las plantas? Echarle agua y hablarles también. Los que sí, quieren que crezcan. ¿Para qué le echas agua? Para que crezca. Pero si le echas un galón de agua, se va a morir, ¿verdad? Ok, entonces la enseñanza que Dios nos da no te la va a echar encima como un galón de agua, no vas a poder. La sabiduría es así. No puedes saber lo que no puedes saber hasta el momento que llegues, que puedas con esa sabiduría. Y Dios le da la enseñanza así a sus hijos. Dios no nos guía, muchas veces no nos guía de una manera obvia, sino que a través de lo que ya sabemos, lo que ya sabes en tu mente acerca de Dios, acerca de los atributos de Dios. A veces estás en una prueba, y cuando estás en la prueba, Dios quiere que ahí tú demuestres lo que sabes, pero un brazo mágico de Dios no va a salir para decirte, ok, haz esto ahora. O Dios no trabaja así. Vas manejando en tu carro y vas a hacer una derecha, pero de ahí una mano celestial te hace que hagas una derecha. Dios no trabaja así. Dios nos ha dado a todos nosotros el privilegio de haber sido creados en su imagen y a su semejanza. Y lo que eso quiere decir es de que Dios tiene una voluntad, y su voluntad es soberana y es perfecta. Nuestra voluntad no es perfecta ni es soberana, pero sí tenemos una voluntad. Tú haces en tu vida lo que tú veas mejor hacer. Tú guías a tus hijos como tú quieras, tú vas a tu trabajo y actúas como actúas. Si hay un dinero ahí mal puesto, tú tienes la opción de llevártelo.
una mano del cielo no va a venir y moverte para que no lo hagas. Y así es la enseñanza de Dios. Para que luego nadie ande diciendo, Dios, yo hice eso porque tú me hiciste que yo le hiciera. Nosotros somos responsables de lo que nosotros hacemos. ¿Estamos? Entonces la enseñanza de Dios gotea como la lluvia, como las gotas sobre la hierba. Son necesarias. La enseñanza de Dios es tan necesaria en nuestra vida como el agua a una planta. Y dice el versículo 2, no desamparéis mi ley. ¿Qué quiere decir la palabra desamparar? A ver, alguien me dice, ¿qué quiere decir desamparar? Abandonar. Buena. Desproteger. Ok. Desamparar. ¿Qué quiere decir desamparar? La palabra desamparar quiere decir abandonar, lo dijeron, desproteger, dejar, tener negligencia, olvidar. El libro de Proverbios 2:13 dice que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Es casi la misma palabra, desamparar, dejar. Y los que dejan los caminos derechos, ¿qué es lo que hacen? Andan por sendas tenebrosas. Proverbios 2:17 dice, la cual abandona, es casi la misma palabra, desampara, deja, abandona, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Proverbios 3:3 dice, nunca se aparten. Entonces tenemos desamparar, tenemos dejar, tenemos abandonar, tenemos apartar. Nunca se aparten de ti, ¿qué? La misericordia y la verdad. Entonces lo que en el proverbio que estamos leyendo, Proverbio capítulo 2, cuando dice, porque os doy buena enseñanza, vimos que nos da la enseñanza como gotas de lluvia, nos la da toda de un solo. Y entonces nos dice, no desampares mi ley. Lo que este padre Salomón le está diciendo a sus hijos es que no desamparen mi ley. Su ley era terrenal porque él era un rey en ese entonces. Pero nosotros también servimos a un rey que tiene una ley y Dios nos está diciendo también, no desampares mi ley. La ley de Dios está encima de la ley de los hombres. Y Dios nos dice en este proverbio, no dejen mi ley. Y versículo 3 dice, porque yo también fui hijo de mi padre. Todo este proverbio tenemos a un padre hablándole a sus hijos. Versículo 1 tenemos oír la enseñanza de un padre y que dijimos que era la enseñanza. ¿Qué es lo que era la enseñanza? Guiar, instruir. ¿Para qué? Para que conozcáis cordura. ¿Y qué es la cordura? Lo opuesto a la locura. Salomón aquí está restableciendo un patrón que Dios ya había dejado desde antes. Él está hablando de una manera, él está restableciendo algo que Dios dejó desde el jardín del Edén, de la familia. Padres, hijos y Dios. Padres, hijos y Dios. Ese es el ciclo en el cual Dios quiere que su gloria sea expandida por el mundo, de los padres a los hijos y todos para la gloria de Dios. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Y es un pasaje que todos lo sabemos. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Dios ha dejado un establecimiento firme en la tierra y esa es la familia. Él le habla a los hijos y le dice, en este proverbio le dice, hijo, oye atentamente a tu padre, oye su enseñanza, oye su instrucción y escucha la enseñanza también de tu madre. ¿Por qué? Porque el padre es la cabeza del hogar.
y la madre instruye a sus hijos y es la ayuda idónea del padre. Y todo con el fin, no que el Padre ese terrenal sea glorificado, sino que nuestro Padre celestial sea glorificado. Porque si el Padre honra a Dios, honra a su esposa. Esto no es machismo, esto no es yo porque soy hombre, ahora tú me tienes que escuchar a mí. No, esto es así como Cristo ama a su iglesia, yo amo a mi esposa y yo doy mi vida por ella. Así debe de ser el amor de un esposo para una esposa. Y si un esposo ama a su esposa, la va a honrar. Y si una esposa ama a su esposo, lo mismo, lo va a honrar. Y si los hijos aman a sus padres, le van a honrar. Y es por eso que cosas como la fornicación, el adulterio, el sexo fuera del matrimonio son tan mal vistas en los ojos de Dios, porque Dios ha dejado y ha querido que su gloria se expanda por la tierra a través de las generaciones, pero a través de matrimonios y de familias. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay un bebé que nace fuera del matrimonio? ¿Cómo entonces? Y yo sé que es difícil hablar de esto, pero seamos honestos, es mucho más difícil que un padre solo críe un hijo a que en un matrimonio que los dos se aman, los hijos crezcan con esa imagen en su mente. No siempre es perfecto, pero casi en la mayoría de los casos vemos que cuando un hijo crece con sus dos padres, está más estable. Y por eso nuestro país está como está. Solo escucha estas estadísticas, mira. Estoy hablando de los hispanos. De 453,000 bebés nacidos, creo que en el 2015 hicieron este estudio. 453,000 bebés nacidos a inmigrantes, 221,000 de ellos nacieron fuera del matrimonio. Y es peor en los que son ciudadanos. 469,000 bebés hispanos nacieron en el 2015 y 267,000 de ellos nacieron fuera del matrimonio. Así es que casi 500,000 de niños nacieron fuera de matrimonio en el año 2015. Ese es el año 2015, no sabemos 16, 17, 18. Imagínate que en un número bajo, 500,000, 500,000 de niños todos los años nacen fuera de un matrimonio. Obviamente no todos ellos son criminales, no todos ellos son maleantes, pero sí hay mucha evidencia que un niño que nace fuera, que nace en un hogar de madre soltera o de un papá solamente, estos niños son 2 veces más probables de no terminar el high school. Son 2.5 veces más probables de hacer lo mismo que sus papás, de tener ellos también un bebé fuera del matrimonio. Entonces tenemos un ciclo vicioso de familias quebrantadas, de matrimonios que nunca pasan, de hijos que no respetan a sus padres porque tienen padres que ni están ahí. Y tenemos un ciclo de gente que está naciendo sin la instrucción que Dios quiere que nosotros le demos a nuestros hijos. Y por eso está nuestro país como está. ¿Cuántos bien saben que hace poco hubo una balacera ahí en Florida? Este niño no tenía papás. Ahora no sabemos, era un niño inestable, pero puede ser que porque él nació en un hogar donde no tenía papás, es por eso que él estaba inestable. Su mamá acababa de morir, creo que su papá nunca lo había conocido o murió cuando estaba pequeño, entonces nació huérfano, tuvo acceso a un arma y como tenía una vida infeliz, una vida sin papás que glorificaban a Dios, sin papás que pudieran estar ahí aunque si a él se le hubiera metido esa idea en su cabeza de ir a hacerlo, tuviera papás ahí para pararlo, pero no tenía a nadie que estaba ahí para pararlo. Y probablemente si hubiera nacido en un hogar con papás, eso no hubiera pasado.
Y es así que este mundo va a seguir. Mediante el sexo fuera del matrimonio, sea fácil, sea gratis, sea sin compromiso, niños van a salir en un hogar quebrado o quebrantado o que no existe. La mamá va a tener el hijo, el papá se va a ir y el hijo va a crecer sufriendo. Y es por eso también que hay tanto aborto en Estados Unidos, porque la gente no puede. Y todo fuera mucho más fácil si simplemente hiciéramos lo que dice versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Pero es mucho más difícil cuando no hay un padre para escuchar. Sigamos al versículo número 5 entonces. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Adquiere sabiduría quiere decir que es así, que te metas en situaciones donde tú vas a tener que poner en prueba tu fe. Por ejemplo, si tú le dices a Dios, Dios, ayúdame a ser más paciente. Dios no va a agarrar un rayo láser y te va a inyectar paciencia en tu cabeza. No, Él te va a meter en una situación donde, o te va a poner a alguien en tu vida donde tú vas a tener que demostrar paciencia. Y así es como nosotros vamos ejerciendo los frutos del Espíritu. Dios nos va poniendo en situaciones donde nosotros vamos a tener que demostrar si realmente tenemos fe o no. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 20. Y dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Entonces volvamos al proverbio. Adquiere sabiduría es lo mismo que nos está diciendo en el versículo número 1. Adquiere sabiduría es poner en práctica lo que te estoy diciendo. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Estad atentos, estad listos para que escuches la enseñanza de tu padre. Y la enseñanza que Dios nos da, lo leímos en el libro de Deuteronomio 32:2, goteará como la lluvia. Dios se encargará de darte situaciones donde tú vas a poder aprender cómo comportarte. Y si no pudiste en esa vez, va a llegar otra y sucesivamente. Daniel reconocía que la sabiduría no es algo que Dios manda del cielo de un solo y que tú ahora la tienes y tú dices, ok, ahora ya tengo la sabiduría, ya no necesito nada más. No, Daniel dijo que suya es la sabiduría. Y cuando vamos leyendo estos proverbios es como que si van cayendo gotas del cielo para nuestro crecimiento en la sabiduría. Y el versículo sigue diciendo, adquiere inteligencia. ¿Qué quiere decir la palabra inteligencia? ¿Qué quiere decir inteligencia? Sabiduría, ok. Sagacidad, ok. Prudencia. Ok, entonces, sabiduría e inteligencia no son la misma cosa. Sabiduría es la materia, inteligencia es saber ponerla en práctica. ¿O es así? Es como estudiar cómo arreglar un carro. Sabiduría es el conocimiento y la inteligencia es poner y hacerlo, ponerlo en práctica. Entonces, cuando dice adquiere inteligencia, adquiere práctica, es métete en situaciones donde vas a tener que poner la sabiduría que tú tanto buscas en práctica.
Es como decir, yo conozco un poco de química, pero si te vas a meter a un laboratorio, no sabes cuál instrumento agarrar, entonces probablemente tienes el conocimiento, la sabiduría, pero no tienes la inteligencia de ejercerla. Y es tan importante que nosotros sepamos cómo poner en práctica la sabiduría que Dios nos da. En el versículo 1 aprendimos que la cordura es lo opuesto a la locura. Y para ser cuerdos debemos escuchar a nuestros padres. El que no lo hace, el que no escucha a Dios, el que no escucha la voz de Dios, no es cuerdo, porque Dios tiene toda la sabiduría, tiene todo el poder. Dios es sabio, Dios es soberano. Si no vas a Él, es como ir por la vida sin el manual de instrucciones, tratar de armar algo sin el manual de instrucciones, no vas a poder, y un cuerdo no lo haría. Asimismo, todo aquel que no escucha la enseñanza de su padre no es cuerdo. En el versículo 2 aprendimos lo que era la enseñanza. Dios nos da la enseñanza en un proceso lento, como gotas de lluvia que dan crecimiento, pero en exceso, si le echas mucha agua a una planta, la matas. O si le das mucha leche a un niño, lo engordas, no la va a poder procesar, no va a poder ser usable para él. Asimismo, Dios se encarga de darnos situaciones a cada uno de nosotros que podamos usar la sabiduría que Él nos da de una manera buena. Aprendimos lo que era desamparar. Desamparar quiere decir abandonar, negar, negligencia o olvidar. En el versículo 2, cuando dice, no desampares mi ley, Salomón sabe que si el hijo de él tan solo escuchara las palabras de él, hiciera y cumpliera con su ley, le fuera bien, pero no lo hace y le va mal. El versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre. Salomón también tuvo que hacer lo mismo con su padre, David. Y esto también podría aplicar para nosotros, porque nuestro Padre es Dios y nosotros somos hijos de Él. Entonces, para poner todo esto en práctica, conozcamos la cordura, conozcamos la ley de Dios, busquemos su enseñanza, busquemos su sabiduría y retengamos en nuestro corazón sus mandamientos. Y el versículo 4 dice, y vivirás. O sea, es que todo aquel que guarda las palabras del Señor tiene la promesa absoluta de un día verle a Él, de vivir en Él. Si tú pones tu fe en las palabras, en las enseñanzas de nuestro Padre, vivirás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres el que nos da la sabiduría para poder seguir adelante, Señor. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a poner todo esto en práctica, Señor, a seguir nuestra búsqueda de sabiduría en ti. Y te pedimos que nos ayudes a siempre querer glorificarte a ti sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. ¿Cuántos aprendimos algo hoy en esta noche? ¿Amén? No solo seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Y el jueves seguimos con el culto bíblico con Noel, y él va a estar predicando.